Continuamos con el desarrollo de la información. Nos vamos ahora al vecino país de Chile porque tras las elecciones de segunda vuelta que se llevaron a cabo en el día de ayer, finalmente el ya electo presidente, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se convirtió en el presidente más joven de Chile al derrotar por una diferencia de 11 puntos al ultraderechista José Antonio Kast. Los desafíos políticos, económicos, sociales, el Chile que se viene, de todo eso vamos a hablar con un referente del país vecino. Le damos la bienvenida a Javier Pineda Olcay, quien es abogado, militante popular y fundador de Chile DPT. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Javier? Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes y contento por el triunfo del día de ayer. Bueno, lo decíamos en la introducción, unas elecciones que se plantean como históricas por distintas cuestiones, ¿no? La cantidad de gente que fue a votar, la diferencia, la edad de Gabriel Boric. Digo, significa toda una novedad lo que sucedió ayer. Así es, hay varios antecedentes importantes. Uno de los que mencionaba es la cantidad de personas que votaron. Esta es la elección con mayor votación desde que el voto es voluntario en nuestro país. Incluso superó las votaciones registradas en el plebiscito para el cambio de la Constitución. Votaron aproximadamente 8,5 millones de personas, que representan un 55% del padrón electoral. Pero otro elemento importante también es que desde la vuelta a la democracia, los gobiernos postdictatoriales, esta es la primera vez que el candidato que pasa en segundo lugar logra remontar la elección y termina ganando el balotaje. En el caso de Gabriel Boric creció más de 3 millones de votos. En la primera vuelta tuvo en torno al 1.800.000 votos y actualmente en la segunda vuelta obtuvo 4.600.000 votos y un poco más, así que es un crecimiento exponencial. Y como otro antecedente también es el presidente más joven de la historia. Gabriel tiene 35 años, cuando asuma va a tener 36 años y registra un récord respecto al primer presidente de la República, Manuel Blanco Encalada, quien era 34 días mayor a Gabriel Boric. Así que eso también lo va a poner en un lugar histórico y que de seguro también tiene un desafío histórico, que es liderar esta especie de segunda transición. Desde la primera transición fue de la dictadura hacia un gobierno, hacia gobiernos democráticos, y ahora con el fin de la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura, y con este gobierno del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad, que es una alianza mayor, pareciera ser que se le pone fin a una etapa histórica en nuestro país. Claro, estamos ante, un quiebre en Chile, una etapa muy nueva, muy distinta, con muchos cambios. ¿Cómo lo están viviendo por allí, Javier? Con el triunfo de ayer se consolida una tendencia abierta desde la rebelión popular del 18 de octubre del 2019, que había tenido distintos hitos. Primero fue el estallido social, que duró una cuestión inédita en los últimos años. Un segundo hito fue la alta votación en el plebiscito para el cambio de la Constitución, que triunfó con más de un 80%. Luego también fue una novedad, un hito político, el triunfo de independientes en la Convención Constitucional. Actualmente, las fuerzas que apoyaron a Gabriel Boric dentro de ese órgano, que es la Convención Constitucional, eran superiores a los 2/3, o sea, más del 70% de los constituyentes estaban apoyando a Gabriel Boric, y ahora este contundente triunfo marca una senda de transformaciones del país. El gobierno de Gabriel Boric no tiene mucho margen de acción, porque no cuenta con grandes mayorías en el Congreso y actualmente sigue rigiendo la Constitución de Pinochet. Por tanto, cambios sustanciales requieren de quórum contramayoritarios, 4/7, 3/5, incluso 2/3 del Congreso, los cuales no va a tener Gabriel Boric. Por tanto, va a ser fundamental para el desarrollo de su gobierno los cambios que contemple la nueva Constitución en términos de los cambios a la institucionalidad, a los quórum e incluso la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas del Congreso, que es una facultad que tiene la Convención Constitucional. Y para situarlos en términos de plazos, el trabajo de la Convención Constitucional debiese terminar en julio, debiese haber un plebiscito de aprobación de la nueva Constitución en torno a agosto-septiembre del año 2022, y desde ahí vamos a conocer
cuál es la continuidad o no del Congreso que asume el 11 de marzo en conjunto a Gabriel Boric. Claro. ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuáles son los principales ejes de la agenda de Boric? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene por delante en su gestión presidencial? En términos de clave ideológica, podríamos situarlo como un programa propio de la socialdemocracia. En Chile tenemos un modelo neoliberal agotado, más de 40 años de implementación, profundamente radical en todos los sectores sociales y de la economía. Por tanto, las principales propuestas de Gabriel Boric van en relación a desmercantilizar derechos sociales. Hay propuestas interesantes en torno al sistema de pensiones y en torno al sistema de salud, ambos que se encuentran actualmente en manos de privados, profundamente privatizados. Y también hay una figura importante en la coalición de Gabriel Boric, que es Isquia Siches, quien era la referente del Colegio Médico de Chile, que tuvo un rol protagónico durante la pandemia y que para la segunda vuelta asumió como jefa de campaña. Por tanto, es probable que una de las áreas que se quiera reformar sin contar con una gran mayoría en el Congreso sea precisamente el área de salud. Y en materia de pensiones quizá no se altere sustancialmente la estructura del sistema que hoy día está radicalizada en una fórmula de capitalización individual con administradoras de fondos de pensiones privadas, pero lo que sí probablemente impulse es un aumento de las pensiones básicas universales, que son las que reciben más del 60% de los pensionados a nivel nacional. Por tanto, es una medida urgente y que ha sido demandada por distintas organizaciones. Todos los cambios mayores, como mencionaba, van a tener que esperar los resultados de la Convención Constitucional, puesto que con el Congreso actual es difícil que pueda realizar transformaciones sustanciales. Muy gestos para destacar se han visto, ¿no? En lo que fue la consagración de Boric, ese mensaje que compartieron con Piñera, el rápido reconocimiento de Kast, el acompañamiento. Es usual en Chile, nosotros aquí en Argentina lo vimos con muy buenos ojos, lo que anticipa la transición, digo. Sí, es usual esa cultura republicana, aunque José Antonio Kast había anunciado un discurso distinto horas antes de los resultados de las elecciones. Había anunciado que si el resultado era estrecho, con una diferencia inferior a 50.000 votos, iba a recurrir a la justicia electoral para que tuviera la última palabra, y eso es un proceso similar a lo que ocurrió en el Perú, que se demoró cerca de 3 semanas en el reconocimiento de las elecciones, pero la diferencia de votación fue abismante, fue cerca de 1 millón de votos, 970.000 votos en las principales ciudades del país. Por tanto, no le quedaba otra opción que reconocer el triunfo, y que en los gobiernos sí acostumbran a ese saludo protocolar que estamos viendo en pantallas, donde un gobierno llama al otro independiente a que se trate de una alternidad en el cargo. Esa tradición existe, pero ojo que esta es la misma derecha que desconoció el triunfo de Salvador Allende y planificó el golpe de Estado. Por tanto, no es una derecha nueva, e incluso José Antonio Kast es defensor del golpe de Estado y ni siquiera habla de dictadura, sino de régimen militar o el gobierno del presidente Pinochet. Por tanto, la cultura democrática es forzada por parte de estos sectores, y que también rompe con un elemento que ha sido destacado a nivel internacional, de que la derecha chilena pareciera que se había democratizado. Acá vemos cómo sectores que pregonaban ser liberales e incluso una derecha social, al momento de verse en crisis y con una amenaza de perder el gobierno, recurrieron a la opción de más ultraderecha y pinochetista que ha existido en los últimos 30 años como candidatura viable en nuestro país. Así que eso también es un escenario complejo para la derecha, quienes van a tener que buscar recomponer las supuestas credenciales democráticas de las cuales se jactaban a nivel internacional. Javier, muchísimas gracias por el contacto, felicitaciones por la elección, ha sido muy amable con Telediario y ojalá podamos estar dialogando pronto, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes y a disposición como siempre. Un fuerte abrazo. Buena jornada.